Todo el mundo sabe que Grazalema es famoso por ser uno de los sitios donde más llueve de toda España. Es su seña de identidad. Pero ¿qué pasa cuando la naturaleza lleva esa fama al extremo? Pues que durante la borrasca Leonardo, la verdadera amenaza no vino del cielo, no, emergió con una violencia increíble desde las propias profundidades de la tierra. Vemos estas imágenes y son espectaculares, claro, con el agua desbordándose. Pero la clave de todo este asunto está aquí, en esta frase. La borrasca convirtió a Grazalema en un caso de estudio de geología extrema. El peligro real no era la inundación que se ve a simple vista, sino una fuerza invisible, oculta, que estaba brotando desde abajo. Y claro, esa fuerza oculta se manifestó. ¿Y de qué manera? Para los habitantes de Grazalema, lo que empezó como una tormenta más, muy fuerte, sí, pero una tormenta más, se convirtió de pronto en una auténtica pesadilla, en un misterio aterrador. Es que vamos a ponernos en situación. Cayeron más de 600 litros en menos de un día. Una barbaridad. Pero no era solo eso. La gente empezó a escuchar ruidos profundos, retumbos que venían de la tierra y que hacían vibrar el suelo, como si hubiera un terremoto. Y lo más increíble, el agua no entraba por la puerta, no, brotaba del propio suelo dentro de las casas. Y encima se oían ruidos rarísimos, como de succión, como si la tierra respirara, y de repente, pequeñas explosiones. Algo muy, muy raro estaba pasando. Y esa, claro, era la pregunta del millón, la que tenía a todo el mundo desconcertado y la que hizo saltar todas las alarmas. ¿Eran terremotos de verdad o era otra cosa? Pues la respuesta no estaba en la sismología, no. Estaba justo debajo de sus pies, en la geología oculta del pueblo. Porque aquí está el secreto. Grazalema, que tiene esta bendición de la lluvia, se encontró con que su mayor amenaza era su propia base. El pueblo está construido sobre un sistema kárstica inmenso, y los geólogos usan una metáfora perfecta para describirlo. Es como si estuviera sentado sobre un queso suizo gigante. A ver, para que nos entendamos, un sistema kárstico es básicamente una red de túneles, de cuevas, de galerías, que el agua ha ido excavando en la roca durante miles de años. En condiciones normales es una maravilla. Actúa como una esponja gigante que drena el agua de forma súper eficiente. Pero, ¿qué ocurre cuando a esa esponja le echas tanta agua que ya no puede absorber ni una gota más? Y aquí lo podemos ver. Esta es la radiografía del subsuelo de Grazalema. Todo ese entramado de canales es el famoso queso suizo. Durante la borrasca Leonardo, todo este sistema se llenó hasta arriba, a reventar. El agua ya no tenía por dónde salir. El desagüe natural del pueblo simplemente colapsó. Y claro, cuando un sistema así colapsa, no es que simplemente deje de funcionar, se transforma. Esa esponja subterránea pasó a ser algo muchísimo más peligroso, una olla a presión geológica que estaba a punto de estallar. Aquí tenemos la explicación a los famosos terremotos. Lo que la gente sentía era un fenómeno llamado reventón. Imaginen la secuencia. El agua entra a toda velocidad en las galerías y atrapa bolsas de aire enormes. Luego, el propio caudal de agua actúa como un pistón, comprimiendo ese aire a una presión altísima. Y finalmente, cuando esa burbuja de aire comprimido encuentra una salida, ¡boom!, se produce una liberación explosiva. O sea, que quede claro, no eran temblores tectónicos, eran explosiones de aire y agua bajo tierra, estallidos neumáticos e hidráulicos, y la onda de choque de esas explosiones se transmitía por las rocas sólida directamente hasta los cimientos de las casas, un fenómeno desde luego aterrador. Pero los ruidos no eran el único síntoma. Toda esa presión del agua también tenía que salir por algún lado, y el sistema kárstico, como una buena olla a presión, tiene sus propias válvulas de seguridad. Se conocen por un término francés, trop pleins, que viene a significar demasiado lleno. Estos troplanes son básicamente rebosaderos naturales, fisuras que conectan toda esa red de cuevas con la superficie. Son las rutas de escape. Cuando el sistema subterráneo está a punto de explotar, la presión empuja el agua hacia arriba por estas grietas con una fuerza tremenda. Y así es como el agua acaba brotando en los sótanos, en medio de las calles o dentro de las propias casas. Bien, todo esto nos lleva al peligro real, al de verdad. Porque no se trataba solo de ruidos y de agua en los sótanos. Los geólogos identificaron 3 amenazas críticas, 3 peligros que ponían en jaque la estabilidad del pueblo entero. Para entender estas amenazas hay que saber sobre qué está construido el pueblo. La base, en lo profundo, es roca caliza, muy dura. Pero justo encima donde están los cimientos hay una capa de material suelto, de tierra y rocas, que los técnicos llaman coluviones.
¿Cuál es el problema? Que cuando esta capa se empapa de agua, pierde toda su consistencia, se convierte en una especie de lodo viscoso. El pueblo entero estaba literalmente descansando sobre una pista de patinaje. La primera amenaza, la presión hidrostática. Esto no es otra cosa que la fuerza inmensa del agua empujando desde abajo hacia arriba. Una fuerza capaz de reventar los suelos de hormigón y los muros de carga como si fueran de papel. Ninguna casa está diseñada para soportar un ataque así, desde abajo. Segunda amenaza, el hundimiento. El peso extra del agua, sumado a la erosión que provoca por dentro, puede hacer que el techo de una cueva subterránea, que ni siquiera se sabía que estaba ahí, se venga abajo de repente. Esto crea un socavón gigante, una dolina, que puede tragarse a un edificio entero. Y la tercera, y quizá la más destructiva, los deslizamientos de ladera. Si recordamos esa capa superficial convertida en un fluido, en esa pista de patinaje, pues con la pendiente todo ese terreno puede empezar a deslizarse cuesta abajo, llevándose consigo las casas y todo lo que pille por delante. Y lo más inquietante de todo es que el peligro no se acaba cuando deja de llover, ni mucho menos. Las consecuencias de esta saturación tan extrema del terreno se alargan en el tiempo. El peligro permanece latente. De hecho, fíjense en la situación. Una de las medidas de emergencia que tuvieron que tomar parece una locura: hacer agujeros en las paredes de las casas. Pero tenía todo el sentido del mundo. No era para que entrara más agua, claro, sino para que la que estaba atrapada dentro y debajo de las casas pudiera salir y así aliviar la presión brutal que amenazaba con reventarlo todo desde dentro. Porque una vez que el agua se va, el suelo no vuelve a ser el mismo. Ha sido lavado por dentro y ahora tiene que reajustarse, asentarse de nuevo. Y este proceso, que se llama asentamiento diferencial, puede hacer que aparezcan grietas estructurales muy graves en los edificios semanas o incluso meses después de la inundación. El peligro sigue ahí. Al final, el caso de Grazalema es una lección increíble sobre las fuerzas ocultas que existen bajo nuestros pies y nos deja una pregunta importante flotando en el aire. ¿Conocemos de verdad la geología sobre la que están construidas nuestras ciudades? ¿Qué podría pasar si la naturaleza un día decide llevar las cosas al extremo? Es una reflexión que sin duda nos deja este caso. Gracias por acompañarnos.